Y bueno, ya tenemos por aquí a nuestra primera invitada. Buenas tardes, Estíbaliz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ella es maestra de traducción y lenguaje, como comentábamos, de pedagogía terapéutica y también es logopeda. Además, trabaja como maestra de AL en el Centro Público Integrado El Espartidero. Ha trabajado como tal en el equipo especializado de discapacidad física, motora y orgánica del Gobierno de Aragón, así como en formación del profesorado. También es integrante de la Asociación de Dislexia de Aragón. Con ella vamos a hablar de la relevancia que adquiere el lenguaje a la hora de intervenir a niños con dislexia y cómo se trabaja, así como la importancia de la formación del profesorado para ajustar la respuesta educativa. Para dar comienzo, ¿cuál es tu función en la intervención de los niños con dislexia, Estíbaliz? Bueno, pues principalmente lo que hacemos en el centro es detectar, identificar las necesidades educativas que pudieran presentar los alumnos y orientar, ajustar al máximo lo que se puede la respuesta educativa para que tanto el profesorado que atiende a este alumno como las familias sepan un poco qué es lo que necesitan estos niños y, bueno, intentar entre todos mejorar la calidad de vida de estos alumnos. También lo que hacemos como profesorado especializado, lo que intentamos hacer es diseñar algún plan de intervención personalizado para ajustar de una manera más especializada las necesidades que pudieran presentar este alumnado respecto al lenguaje, puede ser de lenguaje oral o de lenguaje escrito, más o menos. Pues mira, está muy bien, ya por lo menos entran no poniendo a todo el mundo el mismo número de zapatos, sino viendo qué talla tiene cada persona, cada niño en este caso que accede a la enseñanza, muy bien. Y cuando te llega un caso de un niño con dislexia o que tenga indicio de dislexia, ¿de qué manera lo abordáis? Bueno, hay que considerar que la dislexia es una dificultad específica de aprendizaje que tiene que ver con el lenguaje. Sobre todo, pues ya sabemos, gracias a las últimas investigaciones y el trabajo que se lleva haciendo durante mucho tiempo, sabemos que tiene que ver con el procesamiento fonológico, ¿no? Una de las dificultades que más que encontramos que se repite en diferentes alumnos con dislexia. Entonces es importante trabajar el lenguaje oral, en estimulación, en prevención y sobre todo el poder trabajar las necesidades que pueda tener el alumnado. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Pues lo primero comprendiendo cuáles son las dificultades que tiene el niño, qué cosas hace bien, qué puntos fuertes hace bien, que Muy seguro bien. que son muchos. Todos hacemos cosas bien y estos niños hacen muchas cosas bien. Y después ver cuáles son los puntos débiles o donde presentan las mayores dificultades, ¿no? ¿Para qué? Pues para compensar fundamentalmente los puntos más débiles con los puntos fuertes y vertebrar un poco lo que sería el plan de trabajo individualizado en estas necesidades que tienen, pero también las fortalezas, para de alguna manera pues intentar que este trastorno se pueda ir compensando y trabajando de la manera también más interdisciplinarmente posible, ¿no? No es un trabajo solo mío como especialista en el lenguaje, sino es una labor en colaboración con muchos profesionales que estamos alrededor del niño y muchas personas que estamos alrededor del niño. Es fundamental el poder trabajar con las familias, con las asociaciones de familias también. Es fundamental que las familias encuentren ahí un importante eje que vertebra y que sustenta el apoyo que las familias necesitan, que el alumno necesita. Y sobre todo, pues como venía diciendo, trabajar de una manera interdisciplinar. ¿Con quién? Con el tutor. ¿Por qué? Porque los tutores, las tutoras son las personas que más tiempo pasan con este alumno, con los alumnos que tienen dificultades de lectura, de aprendizaje, y entonces necesitan saber, comprender cómo aprenden sus alumnos para poder enseñar de la mejor manera posible. Es importante también que el profesorado que además que está con este tutor, que además trabaja con este alumno, pues pueda estar al corriente y sepa cuáles son, porque decimos, las dificultades, los puntos fuertes y los puntos más débiles. Los especialistas de música, de lengua extranjera, de educación física, bueno, todo el profesorado especialista que de alguna manera está alrededor del alumno. Y por supuesto con el departamento de orientación, la red de orientación que
que se llama aquí en Aragón, donde es fundamental el trabajo del orientador educativo, que es quien detecta y de alguna manera encabeza el asunto de la intervención, detección de este alumno. Y en algunas ocasiones también interviene, además del maestro de edición y lenguaje, el maestro o la maestra de pedagogía terapéutica, que también ayuda a ajustar esa respuesta educativa al alumnado. Entonces, bueno, pues todo esto, que parece muy sencillo, intentamos hacer ha quedado estupendo, ¿eh? ¿O no? Muy bien, aprobada. Y lo que intentamos yo como especialista, ¿qué es lo que hacemos, no? Los maestros de audición y lenguaje, pues en base, como decíamos, a este déficit fonológico que sabemos que tiene la mayoría de, todos nuestros alumnos, intentamos trabajar lo que serían estas dificultades para procesar los fonemas, la codificación, el almacenamiento, la recuperación de los sonidos, el reconocimiento de las palabras, la dificultad de recuperación de etiquetas verbales. Bueno, hay como muchos aspectos que a lo mejor sí que son más técnicos y un poco más precisos, que no sé si procede extenderme mucho, pero bueno, lo que intentamos es trabajar desde una base lingüística, desde el lenguaje, lo que sería el abordaje de las dificultades de la lectura, y sobre todo para que entender que nuestros cerebros vienen preparados para el desarrollo del lenguaje oral con una correcta estimulación, pero sin embargo a leer y a escribir no vienen preparados así como automáticamente. Entonces eso sí que es necesario que se enseñe o que se aprenda, y ahí es donde muchas veces aparecen estas dificultades o afloran estas dificultades, para las que no a veces no es esperable o no sorprende a muchas familias el que sus hijos tengan estas dificultades de aprendizaje. Y entonces hay que ajustar un poco todo lo que tiene que ver con el lenguaje para esto. Raquel Polo Parra, que nos escribe desde Sevilla, hace una pregunta bastante interesante, que es cómo distinguir a un niño TEL, o sea, un niño con trastorno específico del lenguaje, de un niño disléxico. Y eso no es ninguna tontería, porque en la asociación nosotros tenemos niños que entraron con dislexia y más adelante se les ha hecho también el diagnóstico de TEL. Y eso siempre también lo hemos estado comentando entre las familias, que vemos, por ejemplo, niños con 14, 15, 16 años que siguen teniendo unas dificultades enormes a la hora de expresarse verbalmente. Y ya no sabemos si es solo por la dislexia en sí, o quizás son niños con TEL, con trastorno específico del lenguaje, que no han sido diagnosticados. Efectivamente, cada vez son más los casos que vemos de esta manera, y los últimos estudios que refiere a Aguado y Ripoll nos decían que hay una comorbilidad de los dos trastornos, lo que sería el trastorno específico del lenguaje junto con la dislexia, de hasta de un 40%, nos decían, ¿no? Eso quiere decir que casi la mitad de muchos de nuestros alumnos o de personas que encontramos con dislexia podrían tener el trastorno específico del lenguaje. ¿Qué supone? Pues supone, evidentemente, como decimos, una doble dificultad, porque hasta hace relativamente poco tiempo y todavía hay gente que piensa que el lenguaje oral o el ofrecer la vía oral frente a la escrita a este tipo de alumnos facilita los aprendizajes. Y es verdad, cuando no hay otro trastorno del lenguaje que está presente, ¿no?, a la vez. Es verdad que la vía oral normalmente debe de ser como uno de esos puntos fuertes que decíamos, pero es cierto que lo que sabemos es que hay un gran número de alumnos que también tienen esa dificultad, tanto oral, o sea, no solamente para expresarse, sino también para procesar esas ideas. Y entonces aquí se complica bastante la situación. El trastorno específico del lenguaje, pues es un trastorno que aparentemente tiene ya bastante incidencia y que supone dificultades importantes a la hora de expresar, de organizar, de recordar etiquetas verbales, incluso de organizar pues frases, ideas, y que a veces es conocido como el desconocimiento de su propio idioma, como si fuera una lengua extranjera, ¿no? Que esto lo digo para la gente que a lo mejor no esté familiarizada con este término, que es lo que supone un trastorno específico del lenguaje. Sí. Supone pues es como si estuvieran hablando en otra lengua, ¿no? Donde pueden entender algo, pero digamos que el alumno rescata una parte de esa información que se le comunica. Entonces, podemos entender que este alumno que tenga la comorbilidad de estos dos trastornos no va a tener solo dificultad
en lo que comprende a nivel escrito, sino también a nivel oral, con lo cual la intervención, como decíamos, debe ser ajustada a las necesidades educativas, no tanto a las etiquetas que se les pone a los alumnos o que nos obligan de alguna manera a la administración a registrar estas etiquetas, sino sobre todo a reconocer cuáles son o identificar las necesidades educativas que pueda tener este alumno para poder responder lo más precisamente para tener esa respuesta educativa que necesita, ¿no? Entonces es importante, por eso la incidencia del lenguaje, vemos que es importante el valorar a nivel lingüístico cómo está ese alumno, y no solamente si su dificultad estriba en que no tiene dificultad en evocar una palabra, o la dificultad va más allá cuando no comprende el significado de esa palabra, ¿no? Entonces es importante, evidentemente, hacer un buen diagnóstico, no tanto diferencial, sino sobre todo para identificar las necesidades educativas que pueda tener el alumno. Y, por ejemplo, sabemos que los niños los niños y las niñas con dislexia, cuando antes se detecta y antes se interviene, mejor responde al tratamiento y se le ve color a la hora de una lectura un poco más fluida, sabiendo siempre las limitaciones que tienen, pero lo van consiguiendo. En el caso del lenguaje, tenga o no tenga un niño un diagnóstico de TEL propiamente dicho, sino con el tema de dislexia simplemente, ¿también se puede trabajar o consideras que también tiene como una edad tope para poder hacer una intervención? No, siempre se puede trabajar. O sea, el día siempre, que pensemos que no se puede trabajar con una persona, pues yo creo que hay que cambiar de trabajo, ¿no? Es evidente que siempre todos podemos mejorar y en este caso nosotros estamos para ayudar en todo lo que se pueda a los alumnos. En realidad, lo más importante, como ya sabemos, es la prevención y la detección temprana. La normativa cambia en función de las comunidades autónomas. Por ejemplo, nosotros en Aragón el diagnóstico de dislexia no se puede reconocer como tal hasta los 8 años, ¿vale? Estamos hablando de final de primero, segundo de primaria, más bien. Y entonces es complicado a veces decir que un niño no tiene estas dificultades hasta que se le puede poner esta etiqueta, porque a nivel legal así nos lo dicen, ¿no? Pero es evidente que los maestros y las maestras en infantil, en esta etapa, que reconocen muchas de esas dificultades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo ideal es que los especialistas, en este caso el maestro, la maestra de audición y lenguaje, entre dentro de las aulas de educación infantil, dentro de un planteamiento inclusivo, para poder hacer un trabajo de estimulación del lenguaje para todos los niños y niñas del aula, y a la vez sirva de detección, no solamente de estimulación, sino sobre todo de detección de las necesidades educativas y sobre todo de los síntomas de alarma que se pueda tener. ¿Qué ocurre? Que a veces esto pues no llega a ser todo lo ideal o no se puede entrar a las aulas tantas veces como nos gustaría, pues por lo que sabemos de problemas de disponibilidad horaria, o incluso pues digamos la secuenciación que hay o la jerarquización que hay de las dificultades, ¿no? Y entonces pues parece que hay que hay ciertas dificultades de aprendizaje que requieren una prioridad antes que otras, ¿no? Que como podría ser la estimulación, cuando no debería de ser así verdaderamente, porque si de alguna manera se identifican las dificultades cuanto más pequeños son los alumnos, sabemos que desde luego los resultados son mucho mejores y las dificultades no se acrecentan, sino al revés, que se va atajando cuanto antes posible y el pronóstico es muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer siempre que se pueda? Pues prevenir. Una de las cosas que, por ejemplo, en nuestro centro nos ha funcionado desde hace años es la formación al profesorado. Como digo, cuando por diferentes circunstancias no se puede hacer todo lo bien o no todo lo bien, sino que no se puede hacer la estimulación del lenguaje, es importante que el profesorado esté familiarizado con los síntomas de alarma, de ciertas dificultades, y se pueda de alguna manera identificar lo más tempranamente posible.
es necesario que para ello pues que el profesorado de educación infantil, que suelen ser maestras, pues la verdad es que con muy buena con muy buenas profesionales y además con muy buen ojo clínico, como les digo yo, pues estén al corriente de cuáles son síntomas de alarma y que puedan de alguna manera decir, pues estoy observando esto, no sé, de alguna manera pedir conocer las señales. cuando eso es, conocer las señales, y luego pues lo que solicitan es asesoramiento más especializado cuando ya se va viendo algunas dificultades. Desde luego sería una visión totalmente inclusiva y además preventiva que evitaría mucho sufrimiento para el alumno, para las familias, mucha ansiedad, reduciría la ansiedad, y desde luego yo creo que los resultados serían mejor para todo el mundo, sobre todo pues para el alumno, ¿no? Sí, yo por ejemplo que sabía que allí en Asturias, perdona, en Aragón, estáis teniendo problemas con el tema de la ley porque os quitaron el tema de dificultades del aprendizaje dentro de NEAE y que habéis quedado ahí como en tierra de nadie, pero y sé que también nos estamos moviendo desde la plataforma y todos los profesionales porque eso tenga una corrección. Siempre no pasa nada si hay que echar un paso atrás. Yo creo que el gobierno de Aragón en tema de educación aquí tendría que echar el paso atrás porque, claro, un niño con 8 años no puede ser... Porque, vale, me salta la siguiente duda. Muy bien, estupendo. No le queréis... No, o sea, el gobierno de Aragón en educación dice que hasta 8 años no se le puede reconocer a un niño una dificultad del aprendizaje como puede ser la dislexia. Vale, muy bien. ¿Y hasta los 8 años qué piensan hacer con él? Te pregunto, Estíbaliz, no lo sé. O sea, ¿ese niño va a ser tratado? ¿Ese niño va a tener una intervención? ¿O vamos a esperar a que se pegue el tastarazo cuando ya con 8 años nos quiera ver de venir un libro? Bueno, el planteamiento con la reforma un poco legislativa que se hizo en Aragón hace, pues bueno, esto deriva del decreto del 188/2017. El planteamiento que se hizo es que, bueno, pues de alguna manera se quiso seguir las recomendaciones del CIE 10 y bueno, intentaron mantener un poco lo que sería la idea del trastorno específico de aprendizaje, que incluiría lo que sería matemático, de la lectura y de la escritura, y esto está dentro de lo que serían dificultades específicas de aprendizaje. Previamente a esto, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues en la etapa de infantil y en primer ciclo de primaria muchas veces, ¿qué es lo que encontramos? En la etapa de infantil podemos encontrar, hay otra etiqueta, digamos, una posibilidad que puede ser otros trastornos de comunicación, ¿vale? Diferentes al trastorno del lenguaje, y muchas veces lo que encontramos en este caso no es por buscar un vacío a la ley, que no es lo que pretendemos, sino que lo que hacemos es dar respuesta siempre que se puede a las necesidades que tenga el alumno, pero sí que es verdad que, como hemos dicho, que hay un alto índice de comorbilidad de los dos trastornos. Estos niños que ya desde infantil vemos que hay dificultades, muchas veces tienen o presentan un trastorno específico del lenguaje. Entonces sí que es cierto que el trastorno específico del lenguaje es a partir de los 6 años que se puede especificar, que se podría de alguna manera diagnosticar. Y en muchos casos encontramos ahí una barra ardiendo a la que nos podemos sujetar para que reciba sobre todo atención especializada, ¿vale? Como sería al final es trampear. Bueno, trampear en el caso que no es trampear cuando existe esa dificultad. Hombre, ¿vale? Cuando existe, ¿no? Pero sabes que hay muchos niños. Y si no niños... existe, pues lo que intentamos siempre es, el planteamiento que se hizo desde el Gobierno de Aragón con esta legislación es intentar siempre, bajo un enfoque inclusivo, ofrecer diferentes medidas de intervención educativa, ¿vale? Entonces, ¿qué actuaciones tenemos? Pues serían las actuaciones generales y las actuaciones específicas. Las generales son respuestas, de alguna manera, de carácter ordinario, sí, que están definidas por el centro como nosotros queremos, eso es que en Andalucía se llaman ordinarias, para poder, fundamentadas en el principio de prevención, de detección y de intervención. Entonces, sí que de alguna manera daría cabida a todo este tipo de alumno, ¿vale? A este tipo de alumno. Lo que pasa que bien sabemos que a veces estas actuaciones generales, si bien es el tutor el que las tiene que llevar a cabo,
a veces necesita del profesorado especialista o de la red de orientación para recibir asesoramiento específico, ¿no? Para dar respuestas, porque un tutor o una tutora a veces no sabe de todo. Entonces aquí donde no implican cambios significativos los aspectos curriculares ni organizativos, pero sí que se puede de alguna manera son prácticas educativas de apoyos y propuestas, ¿no? Más bien de metodología. Y entonces sí que ahí podemos estar dando respuestas sin de ninguna manera, sin trampear. Bueno. Que luego vemos que hay necesidades más específicas, que con esto es insuficiente, agotadas estas actuaciones generales, pues pasaríamos ya a las específicas, y aquí ya sí que se requiere. Habría que esperar que llegara a los 8 años, ¿no? ¿Perdón? Tendría que ya, sí, efectivamente, tendría ya que esperar los 8. O haber iniciado antes la evaluación y, bueno, valorar en qué punto tenemos a este alumno, ¿no? También ver qué necesidades hay, porque sí que es cierto que nosotros observamos que bueno, pues que a veces hay otras dificultades, pues también un trastorno por déficit de atención, bueno, sabemos que hay otras dificultades que pueden estar solapando también la dislexia, causa-consecuencia, todavía en discusión, pero que bueno, que también, bueno, pues nos podemos apoyar en algunas cosas de esto. Bueno, pues esperemos que sobre todo el tema de tutores, que se informen bien de todo lo que pueden hacer y que no resuman las historias en hasta 8 años no podemos intervenir, que es lo que pasa aquí en Andalucía, que se saltan las medidas ordinarias. Sí. Y dicen, bueno, yo he dicho también 8 años, que es algo que se comenta, pero bueno, en cuanto a la ley, lo que nos dicen, yo creo que fue la última resolución de octubre del 2018, se dice a partir de educación primaria. Si bien es cierto que la etapa infantil es no obligatoria, estamos diciendo primaria cuando empezaría la derivación, y depende cómo esté la saturación de la red de orientación o servicio de orientación, que suele ser mucho, estamos hablando más o menos, yo he dicho esta edad, pero no sí, pero por la ahí ley no dice que tiene que ser esta edad, sí que pone que es a partir de primaria, ¿no? Bueno. Por el tema, yo creo, un poco más de la obligatoriedad de la etapa. Vale. ¿Y qué opinas de hacer conocedor al niño que tiene dislexia? Porque eso nos lo preguntan mucho los padres. ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? El lunes, cuando hicimos el último programa, nos decía una madre, se lo he dicho y me ha dicho que no, que él eso no lo tiene, tenía el niño 8 años, que eso no lo tiene, que él es normal, que él no tiene nada. Yo siempre pienso que hay que decírselo, pero claro, ¿qué es lo que opinas tú como especialista? Sí. Bueno, yo como especialista sí que puedo decir, y basado un poco en la experiencia de haber trabajado con familias y con niños con estas dificultades, sí que puedo decir que, bueno, que es una decisión, también a mí me lo preguntan muchas veces, que siempre es la familia, ¿no? Creo que es la familia quien debe de decidir si decírselo o no, porque, bueno, hay familias como personas de diferentes tipos, y entonces hay gente que le gusta y otra gente que no. Yo creo que informar de las dificultades no es poner una etiqueta, ¿vale? Es simplemente hacerle ver, hacer visible el trastorno, para que el alumno o la alumna pueda comprender y en muchos casos aliviar a ese alumno, porque los alumnos saben qué les pasa algo, no saben el qué, y siempre piensan muchas veces que a lo mejor que son tontos, o ellos se dan cuenta que su esfuerzo no es correlativo a los resultados que obtienen. Entonces yo creo que es fundamental que entiendan qué es lo que les pasa y qué es lo que pasa en su cerebro. Pero siempre pienso que hay que informar a las familias, darles recursos, acompañarles, respetar también las decisiones que ellos tomen, y ofrecer también la posibilidad, en el caso que así sea, de ofrecerles recursos para que las familias conozcan y también para dar visibilidad en las aulas. Yo creo que es importante que también los compañeros entiendan muchas veces qué es lo que les pasa. Incluso nosotros muchas veces, cuando todo el mundo está de acuerdo, lo que hacemos es alguna exposición en el aula, que los alumnos con dislexia también cuenten que hay otras personas que tienen dislexia, y para eso las asociaciones de familias hacen un trabajo, hay muchos recursos en la red, hacen un trabajo importante para ver que este trastorno es algo que convive, que convive en esta sociedad, que no va a llevar a un fracaso, no tiene por qué llevar a un fracaso escolar ni a un fracaso en la sociedad, y bueno, y ver que yo creo que el alumno sepa lo que le pasa, comprender sus dificultades, alivia bastante la ansiedad que pueda tener, y para las familias también.
De hecho, muchas veces observamos cuando les comentamos a las familias las dificultades que tienen y un poco les explicamos el trastorno, las familias se sienten de alguna manera familiarizadas con este trastorno e identifican que a alguno de ellos, pues a alguno de estos miembros de los progenitores les ha podido pasar esto también a ellos, ¿no? Y entonces yo creo que también es bonito y es necesario que eso se sepa, se aflore y no tanto para darle mi idea de hacer conocer a los niños no es poner una etiqueta que creo que no beneficia para nada, sino sí que de alguna manera comprender el trastorno y darle visibilidad, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, y ya por último, quiero terminar esta entrevista pidiendo que compartas con nosotros un recurso para padres y otro para profesionales, ¿vale? Me da igual si es libro, web, lo que tú veas. Pero, a ver, déjanos unas pocas de tarea a los padres y a los profes, a ver si entre todos conseguimos ayudar a estos niños. Bueno, esto de diferenciar lo de padres y profes me parece un poco complejo. Por eso te voy a dar uno o dos recursos que sirvan para todos. Porque yo me he dado cuenta que las familias muchas veces casi siempre son los que mejor conocen a sus hijos, se hacen verdaderos expertos de la docencia y de la respuesta a las necesidades de sus hijos, mucho más que muchos docentes. Muchas veces pues lo que decimos, la necesidad es lo que crea la causa y otras por propia voluntad o motivación. Yo creo que un recurso gratuito que existe en nuestras redes, que además es de aquí, de nuestra tierra, de Huesca, es el blog que tiene muchísimos recursos, que se llama 9 Letras. Es el blog de Alberto Albarca, es un orientador de Huesca, y yo creo que recoge muchísimos materiales, tanto en PowerPoint como imprimibles, desde los que se puede trabajar muchísimas actividades. Se puede muy bien trabajar las posibles dificultades que tengan los niños y niñas con dislexia, desde el aprendizaje a la lectura hasta todo el tema de ortografía, que cuando van siendo más mayores preocupa bastante, y yo creo que es un buen recurso. Y otro más, si me dejas, pues ya que estamos aquí en Aragón y no es por hacer patria, sino que creo que también merece la pena nombrarlo, es Arasac, que es el portal aragonés de sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Lo va a tener que deletrear, porque yo lo estoy poniendo en los comentarios de Facebook para que las familias que nos escuchen lo puedan dar y me he perdido. Arasac, es A-R-A-S-A-A-C. Vale. Es el portal aragonés de sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Y entonces tiene muchísimos materiales ya elaborados, que es una red en la que la gente comparte, los especialistas, los maestros, compartimos recursos, y además dispone de una gran batería de imágenes gratuitas elaboradas por Sergio Palau. Y yo creo que desde que llegó Arasac a nuestras vidas ha cambiado la manera de ilustrar tanto las tareas docentes como como los entornos, ¿no? Los pictogramas con los que ellos trabajan. Es una manera gratuita de utilizar imágenes que de alguna manera puedan hablar todos el mismo idioma, ¿no? Poder utilizar todas las mismas imágenes como son las de Arasac. Yo creo que los dos recursos son muy interesantes. Quizás ambos recursos son tan amplios que requieren un poco de tiempo para sumergir y digestión para poder digerirlo, pero verdaderamente creo que los dos merecen la pena. 9 letras, que es 9letras.wordpress.com. Ese ya lo tenemos aquí. Y Arasac. Ya tenemos los dos. Arasac. Y como tiempo tenemos, porque mira, no hemos pensado, Estíbaliz, que el fin de semana nos vamos a quedar en la casa, ¿vale? Sí, oye, pues me parece una opción buena. Sí, ¿verdad? Y como en Netflix ya lo hemos mirado para adelante y para atrás, ya no nos quedan más miniseries, ni series, ni super series, pues este fin de semana nos vamos a sumergir en Arasac y en 9 letras, y vamos a ir sacando de ahí cositas y compartiendo a ver si podemos ayudar a la familia. Estíbaliz. Yo animo que las familias también, las personas que elaboren materiales con Arasac, sobre todo para la lengua extranjera. Por ejemplo, hay materiales, sabemos que las lenguas extranjeras a veces es uno de los caballos de batalla para estos alumnos. Hay imágenes, y entonces es muy fácil poder utilizar las imágenes no solo para el vocabulario, sino también, por ejemplo, hay otro recurso que es AraWord, que está dentro de Arasac,
que es un editor de frases. Tú puedes escribir online la frase y se traduce con imágenes. Qué Con bien. lo cual hay muchas familias que lo que hacen es elaborar frases o estructuras gramaticales o bueno lo que necesiten en la lengua extranjera y es una manera de enseñar o de apoyar a sus hijos, ¿no? Y entonces yo lo que animaría es a que nos enviéis luego a Arasat, que ahí hay unos magníficos gestores de esta página web para que de alguna manera se pueda colgar y compartir y los recursos que familias hacen en casa que se puedan compartir con otras tantas familias, ¿no? Qué bien. Que a veces vemos que hay muchas pequeñas cosas que se hacen así en lugares pequeños que pueden ayudar al mundo, ¿no? Como decía Galeano, Sí, pues lo mismo, ¿no? efectivamente. Que yo creo que sí que es importante que hay muchos esfuerzos separados por las casas y que se podrían unir para mejorar la calidad de estos alumnos, de los profesores, por supuesto, y de las familias, que son las que muchas veces están detrás dándolo todo. Estupendo. Pues Estíbaliz, me dijo Sharon de la Asociación Aragonesa de Dislexia, te voy a pasar el teléfono de Estíbaliz, invítala porque te va a encantar. No se equivocó. Me quedo con un recuerdo tuyo y espero que esto nada más sea el inicio, porque vaya, tienes un potencial, un cariño, transmite una esperanza que muchas veces la familia es lo que necesitamos, personas que apuesten por nuestros niños con sus fortalezas, y así has empezado esta entrevista buscándoles las fortalezas. Las dificultades muchas veces son evidentes, lo que necesitamos sacar de ellos es todo el potencial que tienen y bueno, y personas como tú seguro que tienen la suerte de caer contigo en tu colegio y bueno, que una delicia haber podido pasar esta media horita contigo. Bueno, muchas gracias por tus palabras y por vuestro tiempo. Yo encantada de colaborar. Y bueno, hay mucha gente muy buena, muchos profesionales haciendo muchas cosas en sus casas, aprovechando este tiempo para formarse, para mejorar. Y bueno, yo creo que también lo que vosotros hacéis, esta labor de difusión y de formación también, porque nos permite a los profesionales escuchar diferentes opiniones, escuchar a diferentes personas. Yo creo que todo también enriquece y bueno, juntos sumamos, ¿no? Que es un poco la idea. Muchas gracias por vuestra invitación y me alegro que os haya ayudado y encantada de poder colaborar siempre que vosotros me invitéis.